Hermanas y hermanos, nos hemos reunido en este Viernes Santo en el silencio y la oración para conmemorar la muerte de Jesús en la cruz. Tras el rito de entrada, la celebración consta de 3 partes. La primera parte tiene lugar la liturgia de la palabra, en la que junto a las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento escucharemos el relato de la Pasión y terminaremos haciendo una oración universal por la Iglesia y por las necesidades del mundo entero. En la segunda parte nos será mostrada la cruz de forma solemne y la adoraremos. Y en la tercera parte comulgaremos con el cuerpo de Cristo consagrado ayer, en la conmemoración de la última cena, y que hemos adorado con solemnidad en el monumento. Ahora, puestos en pie, recibimos en silencio al celebrante y a continuación nos arrodillamos todos, orando ante Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La figura del siervo que nos presenta Isaías encarna todo el sufrimiento. Reúne y hermana 2 suertes al parecer irreconciliables: la humillación y la elevación, el sufrimiento y el triunfo, la muerte y la vida. Dios y los hombres testifican con el siervo que el dolor inocente es redimido y redime. En la carta a los Hebreos descubriremos cómo Cristo es el auténtico sacerdote del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta condición suya no implica ningún privilegio. Pasó por todo como cualquier hombre y no fue liberado de aquella muerte. En el relato de la pasión y muerte de Cristo suena hoy con más fuerza que nunca. Tratemos de penetrar y entender el misterio de Jesús, que camina hacia la cruz y la acepta voluntariamente para salvarnos, para nuestro vivir y nuestro morir. Es decisivo que entendamos hoy la pasión y muerte de Jesucristo, pues el triunfo de la cruz es el anuncio de su resurrección. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio?
¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros los estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que atraviesa el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de complacerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, compadezcamos confiados en el trono de la gracia para alcanzar la misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial y aún siendo hijo, aprendió sufriendo
a obedecer y llevado a la consumación. Se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Pueden sentarse. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza
y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él culpa alguna. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman en el losado, en hebreo, Gatbatá. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes:
no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. En pie. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. Y inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado junto a él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Para que también vosotros creáis, esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto
un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos. No me voy a extender mucho. De hecho, la liturgia nos pide hoy a los sacerdotes que seamos muy breves, puesto que lo que realmente debe de quedar en nuestro corazón, grabado en nuestro corazón, son estas palabras que acabamos de escuchar, que no son nuestras, sino del mismo Dios. Palabras como las que nos dirigía el profeta Isaías en la primera lectura, en la que hacía un anuncio claro. Mi siervo, hablaba de Jesús, hablaba del Mesías, hablaba de aquel que iba a enviar Dios. Dice, mi siervo tendrá éxito. Y es curioso, tendrá éxito a pesar de todo lo malo que le hicimos al Señor, de todo lo mal que lo pudo pasar en su paso por este mundo y sobre todo en el momento de su pasión. Sabéis que la vida del Señor no empezó precisamente con facilidades. Recordemos a su madre, a María, cuando va con José a presentar al Señor en el templo y aquel anciano Simeón le hace aquel anuncio, mujer, a ti una espada te traspasará el alma. Unos padres que se vieron obligados a huir, a emigrar, a prisa, de noche, a Egipto, porque eran perseguidos, porque a su hijo lo querían quitar de en medio. Todos sabemos, acabamos de escuchar lo que sufrió el Señor desde esa tarde-noche del Jueves Santo hasta la hora en la que hasta la hora en la que entregó su espíritu, hasta la hora de nona. Y sin embargo, Isaías nos dice, mi siervo tendrá éxito. ¿Cuál es el éxito de Dios? Lo resumimos en una palabra, la salvación. Si ayer escuchábamos en la primera lectura cómo en ese relato del comienzo, si queréis, del Éxodo, cuando el Señor le dice al pueblo que celebre la Pascua, que celebre la cena, porque va a comenzar un tiempo nuevo, un tiempo de paso de Dios, Dios que libera de la esclavitud. Jesús, el Señor, nos ha salvado, nos ha redimido del pecado y de las consecuencias de este, que no es otra que la muerte. Bien decimos y llamamos a nuestro Dios, que es nuestra salvación. El Salmo 30, que todos los Viernes Santo escuchamos en esta liturgia, es el salmo que los estudiosos de nuestra santa religión dicen que rezó Jesús en el árbol de la cruz. En el árbol de la cruz nos encontramos a Jesús orando, rezando, haciendo suyas las palabras del salmista. A tus manos encomiendo mi espíritu. Decir esto es decir, encomiendo mi vida, tal y como la he vivido, tal y como la he gastado. Si escuchamos, si rezamos, os invito a que mañana, si queréis en un ratito, antes de venir por la noche a celebrar la vigilia pascual, en ese tiempo de silencio que es el Sábado Santo, que hagamos nuestras estas palabras del Salmo 30. Porque es una llamada la que Dios te hace y me hace a volver a confiar en Él, a recuperar nuestra confianza en Él, a despertar nuestra fe. Una fe, fijaros, que no pretende otra cosa que convertirse para ti y para mí en consuelo, para ti y para mí en fortaleza y también en esperanza. Por eso, la mal llamada carta en la segunda lectura nos volvía a proclamar, nos volvía a llamar aquello de que hemos de mantenernos firmes en la confesión de la fe, a pesar de los pesares de este mundo, a pesar de las tribulaciones que cada uno pueda estar viviendo, a pesar de la mala salud que tiene nuestra sociedad, nuestro mundo, los cristianos hemos de mantenernos firmes en la confesión de la fe. Que nada
ni nadie apague el fuego de la fe. Jesús, el Señor, esto lo tuvo muy claro. Sus palabras, como sabéis, en el árbol de la cruz, al final no son otra cosa que expresión de todo aquello que predicó, de todo aquello que vivió, que vive el corazón de Dios. Todo está cumplido. No sé si te has percatado de este texto de la Pasión según San Juan que leemos cada Viernes Santo, pero prácticamente empieza como acaba en un mismo lugar, no es el mismo, pero todo empieza en un huerto, en Getsemaní, y el texto termina en otro huerto, donde Jesús fue enterrado. El huerto, los que somos de la huerta, del campo, de la tierra, sabemos que es signo de vida. El huerto hay que cuidarlo. El huerto es muy sacrificado, la tierra es muy sacrificada. ¿Cuánto cuesta sacar adelante la tierra? Os propongo algo en esta Pascua que estamos a punto de comenzar. ¿Por qué no hacemos un poquito como Jesús el Señor? ¿Por qué no nos convertimos en ese grano, en esa simiente que se va a pudrir, que va a desaparecer, porque se ha mantenido constante en la fe, en la confesión de la fe, porque hemos renovado y hemos vuelto a apostar en Dios, que es nuestra confianza, nuestro consuelo, porque sabemos que solamente en Él nuestra vida va a tener éxito? ¿Por qué no hacemos como Dios? Sembrémonos en esta vida, en esta sociedad, y hagamos que triunfe el amor, que triunfe Dios, que es al final el que se sale siempre con la suya. La cuestión está, y pongo punto y final, ¿quieres participar? ¿Queremos participar de esto? ¿O vamos a hacer como mucha gente, o quizás como en ocasiones tú y yo hemos hecho? Nos vamos a echar a un lado, nos vamos a apartar. A mí no me mires, le decimos o lo hemos dicho en ocasiones al Señor. Es que Dios te está mirando a ti y me está mirando a mí. Cuenta contigo y conmigo. No le defraudemos, que a pesar de las tribulaciones, merece la pena vivir y gastar nuestra vida. Que así sea. Ante la muerte de Cristo no valen individualismo ni estrecheces de miras. Todo es universal. La cruz de Cristo nos ha traído la salvación a todos los hombres. Por eso nos unimos ahora en oración por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, ve la solicitud por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del Sumo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo José Manuel, por todos los obispos, presbíteros y diáconos,
y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que reciba la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló a Dios, el Señor, nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles, en medio de las dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa de los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren. Lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. La cruz es signo de muerte, de sufrimiento y es anticipo de luz de resurrección. En la cruz, instrumento de muerte, nosotros reconocemos la vida. En la cruz, patíbulo de condenados, nosotros vemos el triunfo de Cristo. Desde el primer Viernes Santo, la cruz es nuestro signo,
nuestra victoria. Por eso ahora adoramos pasando ante ella haciendo una reverencia. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Pues ahora dará comienzo la adoración de la cruz, la adoración del madero. Lo vamos a hacer por orden. Vamos a comenzar los que estáis en esta nave de la derecha, después los que estáis en la nave de la derecha del centro, después los que estáis en la nave de la izquierda y por último los que estáis en esta nave. Siempre por el lateral y accedemos por el pasillo de en medio. Veis que podemos hacer una genuflexión, podemos hacer una inclinación profunda de cabeza. No celebramos la Eucaristía. Hoy contemplamos a Jesús muerto en la cruz, pero en estos momentos de espera y dolor nos acompaña también el cuerpo de Cristo, entregado por nosotros. Por eso, ahora comulgaremos de la Eucaristía que celebramos ayer.
recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando llegáis, no al final, como suele ser costumbre. Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. La colecta que ahora vamos a realizar estará destinada a la ayuda a las comunidades cristianas de Tierra Santa. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, tengamos esperanza. Cristo ha muerto en la cruz. Nos ha dicho: resucitaré al tercer día. Nuestro velar junto al sepulcro será breve. La tiniebla y el dolor de nuestra vida se hará luz y gozo pascual. Mañana, a las 10 de la noche, nos reuniremos de nuevo para la celebración más importante del año litúrgico, la Vigilia Pascual. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo,
que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.